43 al 48. Lucas 8, 43 al 48. Cuando lo tienen lo pueden confirmar con un amén. Tal vez hay hermanos nuevos que no lo pueden encontrar, se pueden arrimar para ayudarlos. O también está aquí en la pantalla y ahí lo pueden leer. La palabra de Dios se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Decimos amén. 8:43. Dice: pero una mujer que padecía de flujo de sangre desde hacía 12 años había gastado en médicos todo cuanto tenía, por ninguno había podido ser curada. Se le acercó por detrás y tocó el borde de su manto, y al instante se detuvo el flujo de sangre. Entonces Jesús dijo: ¿quién es el que me ha tocado? Y negando todos, dijo Pedro y los que con él estaban: Maestro, la multitud te aprieta y te oprime y dices: ¿quién es el que me ha tocado? Pero Jesús le dijo: alguien me ha tocado, porque yo he conocido que ha salido poder en mí. Entonces, cuando la mujer vio que no había quedado oculto, vino temblando y postrando a sus pies y declaró delante de todo el pueblo porque su causa le había tocado, y como al instante había sido sanada. Y él le dijo: hija, tu fe te ha salvado. Amén. Vamos a venir en palabra de oración. Oren por mi vida, que sea Dios usando mi vida. Gracias, mi Dios de la gloria. Gracias, Padre, porque a ti te ha placido, mi Dios, tenernos un día más aquí en tu casa, mi Rey de la gloria. Aquí estoy delante de ti como pecadora, Padre. Bendito Dios, no somos, Padre, perfecto delante de ti, pero vamos buscando esa perfección, mi Rey amado. Ayúdanos, mi Rey amado. Padre, ayúdame, Padre. Señor, pon palabra en mis labios, mi Dios, que salgan palabras tuyas, Padre, que no sean palabras de mis labios, Padre, que sean palabras tuyas. Bendito Dios de la gloria, que tú me uses, mi Dios amado, como vaso. Bendito Dios, estoy delante de tu presencia, Padre. Habla, Señor Jesús, a nuestras vidas, porque a eso hemos venido, a escuchar de tu palabra. Bendito Dios de la gloria, seas tú, mi Dios, ayudándome, mi Dios, dándome fuerza, sabiduría, mi Dios de la gloria. Gracias, Padre, por todo. Bendito Dios, en el nombre de Jesús, amén. Se pueden sentar, hermanos. Bueno, allí puse el tema: si tan solo tocar el borde de su manto. Y eso, cuando yo, buscaba ese tema, y yo decía, porque cuando me dice la hermana, porque no es fácil tomar este lugar y traer la palabra del Señor. Y yo le decía a mi hermana: no, es que no puedo. Como que porque uno sabe que no es cosa fácil estar parado aquí enfrente de este lugar santo, no nomás de pasar así, no. Cuando uno tiene el temor de Dios, uno tiembla, ni porque el hombre sea tan fuerte, pero aquí ante la presencia de Dios, uno tiembla delante de Dios. Entonces cuando yo le estaba diciendo no, y llega el pastor: no, dice, es que usted puede, me dice, usted lo va a hacer, si no lo hace otro día lo va a hacer. Entonces y empieza uno, va de buscar desde un lado a otro y así. Pero y yo digo: ¿será que predico sobre Esther? ¿Será que predico sobre de las vírgenes o de la mujer sabia? Y en todo yo estuve estudiando sobre todo eso. Pero un día me despierto a las 5 de la mañana y venía eso en mi mente: si tan solo tocar el borde de su manto.
Y dije, ahí está la palabra. Esa es la palabra que yo voy a llevar, porque yo ya tenía sobre la vida de Débora. Ese era el mensaje que yo iba a traer esta noche. Pero a veces nosotros decimos, no, yo voy a predicar en tal lado, pero si Dios lo guía a uno en otro, es lo que uno tiene que traer. Entonces, como vemos, quizás muchos conocemos esta palabra, tal vez algunos así como nuevos no conocen de esta palabra, pero era una mujer que padecía 12 años de flujo de sangre. Imagínese usted. O sea, nosotros las mujeres sabemos qué es eso. A veces con unos cuantos días uno, imagínese, y una mujer con 12 años de flujo de sangre no es fácil, hermanos. Tal vez uno ha pasado por procesos, tal vez saber cuántos años, tal vez por problema, por dificultad, por enfermedad. No sé qué proceso estamos pasando a cada uno de nosotros, porque no es el mismo problema que uno tiene y el otro tiene. Cada uno tiene diferentes cosas. Y entonces, y como esta mujer, ella padeció 12 años de flujo de sangre, y ella decía, si tan solo yo tocare el borde de su manto, yo seré sana. Y ella tenía esa fe que no dijo, si él viniera, orara por mí o me pusiera la mano, no. Ella tenía esa fe con tan solo tocar el borde de su manto de él, ella iba a ser sana. Y así fue, porque ella creyó en eso, y así sucedió, y ella fue sana. Entonces, lo que yo le entiendo aquí, la palabra de Dios va, o sea, nosotros ahorita, Dios está aquí, Dios está en todo momento, está aquí con nosotros, está en la casa, donde quiera que vayamos, Dios está con nosotros. Pero en aquel tiempo no. En aquel tiempo dijo, si tan solo Jesús pasara por mi ciudad y yo tocara el borde del manto de él, yo seré sana. Imagínense, o sea que no es como hoy en día, nosotros sabemos muy bien que él está en medio de nosotros. Él anda donde quiera que nosotros vayamos. Pero en aquel tiempo no. En aquel tiempo donde él pasaba, pues allí él pasaba a sanar, o él iba de ciudad en ciudad. Entonces aquella mujer dijo, si tan solo él pasara por mi ciudad, yo seré salva. Y entonces lo que yo le entiendo la palabra, ¿verdad? Que esa mujer sí era de fe. Porque nosotros hoy en día, a veces con una enfermedad o algo, no, Dios ya no me escucha, no me voy a sanar. Pero imagínense cuántos años aquella mujer anduvo con ese flujo de sangre y fue salva. Vamos a leer aquí dice, pero una mujer que padecía de flujo de sangre desde hacía 12 años, que había gastado en médicos. Imagínense cuánto esa mujer había gastado en médicos, porque ir en un médico no es de como que poquito dinero. Y 12 años gastando en un médico, saber cuántos miles o millones había gastado aquella mujer, pero los médicos no pudieron hacer nada. Y dice la palabra de Dios, todo cuando tenía y por ninguno había podido ser curada. O sea, ni un médico la pudo curar a ella. Y dice, y se le acercó por detrás y tocó el borde de su manto, y al instante se detuvo el flujo de sangre. Imagínense el poder de nuestro Señor Jesucristo. Con tan solo tocar el borde de su manto, se fue la enfermedad. Qué fe que tenía esa mujer para que eso sucediera. En el 43 dice, y se le acercó por detrás y tocó el borde de su manto, y al instante se detuvo el flujo. Entonces Jesús dijo, ¿quién es el que me ha tocado? Y negando todos, y dijo Pedro,
Y los que con él estaban: Maestro, la multitud te aprieta y te oprime, y me dices, ¿quién es el que me ha tocado? Porque él preguntaba, porque él, como Dios, él sabe de la vida de uno. Y él dijo: pero es que alguien me ha tocado, yo sé que alguien. ¿Y qué dijo Pedro y con los que él andaban? Maestro, si muchos te oprimen, muchos te apretan, la multitud, hay mucha gente, y tú dices, ¿quién me ha tocado? Pero Dios nunca falla. Dios sabe lo que nosotros estemos pasando. Dios conoce cada vida. Entonces él dijo: no, pero es que alguien me ha tocado. Y entonces los demás no creían. ¿Cómo? Si tanta gente, ¿quién? Y vamos a leer aquí en el 46, dice: pero Jesús dijo, alguien me ha tocado, porque yo he conocido que ha salido poder en mí. Imagínense, salió poder en él cuando la mujer lo tocó su manto. Amén. Entonces, cuando la mujer vio que no había quedado oculta, vino temblando y postrando a sus pies, y le declaró delante de él, del pueblo, porque causa había tocado y cómo al instante había sanado. La mujer tal vez dijo: no, con tan solo yo tocare y él no se va a dar cuenta, porque la multitud está grande, él no se va a dar cuenta que yo voy a ir y lo voy a tocar. Pero no, él dijo: alguien me ha tocado, dijo, y ella vino a él temblando, diciendo: yo fui el que te he tocado. Y así hoy en día tal vez, uno anda, con enfermedad. Yo no sé qué es lo que está sucediendo, ¿verdad?, en cada vida, porque uno no conoce. Pero ¿a quién debemos de correr? Solo a él. Solo a él, porque con él ahí está la salvación, ahí está la medicina, ahí está todo lo que nosotros necesitamos. Y entonces eso es lo que yo entiendo de esta palabra. Cuando yo leía esta palabra, yo me gozaba, y venían, a veces uno tiene testimonio y uno por el miedo, así la pena y todo, viene uno aquí, no pasa a testificar. Y eso es muy importante, que uno pase a testificar, porque los nuevos que van llegando apenas conociendo, que ellos crean que hay un Dios de poder, que hay un Dios de milagro, que hace todas las cosas. Bueno, tengo un testimonio que quizás, como que no va con esto o así, pero es algo que uno se queda como que no lo creo. Y aquí dice la palabra: si solo crees. Pero uno a veces, llegan así a su vida de uno y dice: no lo creo. Pero la palabra de Dios: si tan solo crees, tú serás curado. Si tan solo crees, tú serás salvo. Si tan solo crees, el problema se va. Y así, entonces, un día nosotros nos pasó algo. Fuimos a un restaurante con mi esposo, y ya al final, terminando, va y llega la mesera y lleva unos postres, y pone un gran pastel enfrente de mi esposo y unos helados. Y yo dije: disculpe, pero yo no he pedido ese postre. Y entonces, como dos meseros iban, y dice la muchacha: espérate que ahorita regreso. Y después dice: no, es que alguien les mandó. Y nosotros como no creímos cuando. Y entonces, ¿quién mandó? Ni conocemos a nadie. No había tanta gente, éramos poquito. Y entonces, ¿quién nos mandó? Y así quedó, va. Y entonces, ya cuando íbamos a ir a hacer el pago, y le digo a la muchacha: ¿nos puedes traer el ticket? También ya está pagado. Y nosotros como que nos quedamos mirando con mi esposo unos a otros: ¿y quién lo pagó? Imagínense, algo que nosotros no creíamos. Yo le digo: no es cierto, le digo a la muchacha, no creí. Y dice la muchacha, sí, dice,
es que es una mesa que está aquí. Y él dijo, no digas nada, dijo. No digas nada, que yo mandé los postres y que yo pagué todo. La misericordia de Dios. Y entonces, o sea, cosas que uno no puede creer. Entonces yo allí dije, si tan solo crees, y nosotros no creíamos, y así fue. Por eso es de confiar en nuestro Señor Jesucristo, porque Él hace tantas cosas con uno que uno a veces no se lo cree, o a veces uno no se lo imagina, porque bueno, yo he tenido muchos testimonios en mi vida y yo a veces digo, ¿por qué? ¿Por qué? O sea, ¿por qué? Porque a mí, digo yo, o sea, yo no soy santa, yo no soy perfecta, o sea, vamos luchando para pelear esa buena batalla, vamos caminando, vamos poco a poco, porque no es fácil. A veces viene prueba en su vida de uno, a veces nomás un desánimo y dice uno, ya no quiero ir, ya no quiero seguir. Pero cuando a veces lo que me ha pasado en mi vida, yo me quedo así como, no, esto es de seguir, esto no de quedarme, de seguir en adelante. En una ocasión, una señora que yo conozco me empezó a enviar mensajes y me dice, Mirna, me dice, Dios te usó en mi sueño. Y me manda una alabanza. Y me dice, es que ella se apartó de los caminos de Dios. Y desde en la adolescencia nosotros íbamos con ella en el culto de los jóvenes. O sea, nos conocemos desde niñas. Pero un día ella me texteaba y me decía, Dios te ha usado en mi sueño. Y yo dije, pero, o sea, me quedé así, yo no hablo con ella, yo no, o sea, realmente casi no hablamos. Entonces, y le digo, porque me envió una alabanza, no sé cómo se llama, que firmes y adelante, esa alabanza, no sé muy bien cómo a veces se le va a uno. Entonces me mandó esa alabanza y me dice, ¿sabes qué? Me dijo, yo en mi sueño, dijo, tú me mandaste esa alabanza y me decías, sigue luchando, sigue para adelante. Y yo dije, yo me quedaba, Dios mío, pero si yo, ¿quién soy? Y así uno se queda, ¿quién soy yo? Y ella me decía, Dios te usa, me dice, Dios te ha usado grandemente en mi sueño, porque ella ya no tiene a su mamá y ella a veces no supera esa pérdida, porque no es fácil. Entonces y ella me dice a mí, es que dice, nomás ese sueño, me dice, yo me recuerdo de ese sueño que tuve, que tú estabas ahí animándome, dice, y mandándome esa alabanza, dice, y eso yo repito y repito y no me canso de repetir aquella alabanza, y yo agarro ánimo, me dice ella, para seguir adelante. Pero yo sé que tú, me dice, tú estás peleando esa batalla, me dice, tú estás luchando, me dijo, y yo estoy apartada de las cosas de Dios, pero yo sé que un día yo voy a llegar otra vez, voy a regresar a los caminos de Dios, me decía ella. Y eso como que lo quebranta a uno, pues, de ver a alguien que has conocido que va en los caminos de Dios y después se aparta. Entonces eso a veces me entristecía mi alma cuando ella me escribía, ni hablé con ella, nomás puro por mensaje me estuvo mandando ese. Y yo le comentaba a mi esposo, le digo, a veces yo me pregunto, ¿quién soy yo? No, solo soy una pecadora. Yo le digo a mi Dios, solo soy una pecadora delante de ti, que va luchando, peleando, pero Dios es tan grande. Y entonces por eso yo los animo a cada uno a seguir adelante. Vamos a seguir leyendo aquí en el 48, dice, y él le dijo, hija, tu fe te ha salvado, ve en paz. Bonita la palabra de Dios, porque aquella mujer que tuvo esa fe, tu fe te ha salvado y ve en paz. Y eso, o sea, una mujer que nunca perdió la fe, nunca perdió la esperanza. Ella tenía esa fe que un día iba a ser salva.
Entonces, y esos, o sea, bonito pues, y o sea, tengo otro testimonio que eso me pasó apenas. Entonces, a veces uno dice, no, mejor lo digo en otro día, y otro día, y a uno le da pena como pasar a testificar ese testimonio. Yo de repente iba entrando en una tienda, eso fue la semana pasada, y iba entrando ahí los niños que querían algo, pero yo entré y fui a donde tenía que ir, y pero yo no, o sea, yo no vi a nadie, o sea, yo no vi a nadie que estaba pagando. Y cuando yo fui y yo vi, venía corriendo una mujer y me dice, yo te vi entrar, dijo, tú no me vistes, pero yo te vi. Yo dije, mi ángel entró. Y yo como que me quedé, o sea, imagínense, dije, yo no soy ángel, el único ángel solo es Dios. Y entonces me dice, yo cuando te vi, dijo, y vino la mujer corriendo, se tiró encima de mí llorando, dijo, yo dije, mi ángel va entrando, yo no lo voy a dejar ir, lo voy a ir a seguir, dijo aquella mujer. Y dijo, si supieras todo lo que yo he pasado, dijo, solo ando en el hospital con mi hijo, dijo, tengo cosas que contarte, pero ahora me necesitan porque mi hijo está en el hospital. Yo no puedo andar con mi hijo para allá porque él está grave, me dijo. Pero cuando yo te vi entrar, dije, no, yo voy a ir con mi ángel. Entró, decía aquella mujer, y entró y me abrazó, se tiró en mi hombro, y como lloraba aquella mujer. Y ella me decía, ora por mi hijo. Ora por mi hijo, Dios sabe por qué te encontré aquí en la tienda, me decía aquella mujer. Y yo me quedé y así como que uno a veces no sabe qué hacer. Y cuando yo llegué en la casa, yo decía, Dios mío, si yo no soy el ángel. Pero a veces las personas ponen el ángel al lado de uno. Entonces porque ella es católica, imagínense, ella me dijo, yo sé que tú crees en Dios, me dijo, yo sé que tú crees en Dios, por eso te pido que tú ores por mi hijo, me decía la mujer. Y entonces, y ella me dice, yo soy católica, pero creo en Dios. Imagínense, a veces nosotros no creemos en Dios, que Él puede hacer muchas cosas y milagros. Y a veces los que van en otra religión creen más en Dios que nosotros. Entonces, y eso dije yo, no, y esta mujer sí cree. Y ella me dijo, pero yo sé que tú crees en Dios, me dijo, y tú eres mi ángel que Dios me mandó. Y se fue ella porque ella lo estaban esperando en el hospital, porque ella solo pasa en el hospital con... Otro día yo te cuento qué ha pasado con mi hijo, decía ella, porque solo está en el hospital, pues dice ella, casi no vive casi en su casa, solo está. Imagínese, o sea, uno se hace esas preguntas, ¿por qué hay personas que te dicen, yo cuando me dijo si nosotros solo somos un simple pecadores delante de Dios, no somos santos, no somos perfectos, pero ahí vamos buscando esa perfección, vamos peleando esa carrera para ganar nuestra corona que está allá en el cielo. Vamos a leer en Marcos 5:36. Marcos 5:36 dice, pero Jesús, luego que oyó que le decían, hijo, dijo el principal de la sinagoga, no temas, cree solamente. Imagínense, ahí nos habla la palabra otra vez, no temas, cree solamente. Si tú nomás crees que esa enfermedad se va a curar, se va a curar. Si tú crees que el problema se va a ir, se va a ir. Si tú crees que todo lo que uno le pide a Dios, si tan solo creer, Dios lo hará conforme a su voluntad de Él, no conforme a la de nosotros. Porque muchas veces, ¿qué hacemos? Oramos por tal cosa, pero ya lo queremos de ya. Y Dios no trabaja así. Dios trabaja al tiempo de Él. Dios trabaja como dice la palabra.
tardo para la ira y grande en misericordia. Entonces Él va a hacer las cosas cuando Él diga: es el momento, es el tiempo, que voy a bendecir a mi hijo, que lo voy a curar de tal enfermedad, que voy a hacer. O sea, es al tiempo de Él, no es al tiempo de nosotros. Pero muchas veces nosotros decimos, nomás nos tiramos un rato y ya quiero esto, pero ya como, o sea, como que una sopa instantánea así. Pero Dios no trabaja de esa manera. Pero hay cosas, pues, porque yo he visto que sí hay, que a Él ha mandado la bendición en ese mismo instante. Y hay bendición que lleva un proceso. Tal vez Él dice de nosotros: voy a ver mi hijo en qué me va a buscar, si en oración, en ayuno, o sea, Él va viendo, va en qué forma nosotros, para poder dar lo que nosotros necesitamos o lo que nosotros le pedimos. Y entonces es bonita la palabra de Dios, pero o sea, a veces nos falta pues mucho, o a veces, bueno, a veces yo no entiendo, o así. Yo digo, hay otros que, o sea, se expresan más, pero aquí vamos aprendiendo poco a poco, porque eso es así, va, es como caminar en las cosas de Dios. Vamos de poco a poco, hasta ganar esa corona que Dios nos tiene preparado a cada uno de nosotros. Amén, aleluya. Yo felicito a cada uno de mis hermanas damas que estuvieron este día, porque no es fácil, hermanos. A veces cuando uno se propone, este sábado sí voy a ayunar, a veces vienen muchas cosas. A veces el enemigo se levanta contra la vida de uno cuando uno se propone hacer algo para Dios, pero es de esforzarnos, hermano. Yo felicito aquí a mi hermana, que por primera vez ella estuvo con nosotros, y nos alegramos por eso, porque ella se ha esforzado de estar con nosotros, y nos tuvimos gozando este día con mi hermana. Y o sea, estábamos, o sea, feliz, alegre, pues, de ver a alguien más que llega por primera vez en los ayunos, porque es algo pues que no es fácil. Y a las que no pudieron, va, que los animo que la siguiente vez que estén ahí con nosotros, porque hay veces que uno no puede, no voy a decir todas las veces podemos, y no, hay días que también uno no puede venir ese día, pero seguimos luchando, seguimos esforzándonos para seguir para adelante, porque fácil no es duro, pero todo se puede para Dios. Nada es imposible si nosotros queremos. Y es todo el mensaje pues que yo he compartido con cada uno de ustedes. Tal vez no ha sido mucho, ¿verdad? Tal vez lo poquito que yo he entendido y que he compartido con ustedes, porque Dios habla primero a nuestra vida, después Dios usa, uno habla por medio de Él pone las palabras de uno para hablarle al pueblo, porque no es fácil nomás de decir. A veces uno dice, no, yo voy a pasar y voy a decir esto, pero al momento que uno está aquí delante, se le van todo lo que uno como que ya voy a decir eso. No, uno a veces ya tiene que decir lo que Dios le está dando a uno, y entonces es lo que tiene que uno hablar, de las cosas de Dios, de las maravillas de Dios. Miramos en eso que dos fueron sanados allí, porque miramos que la hija de Jairo, imagínense, allí Jairo fue a buscar al maestro, porque dijo, mi hija está muerta. Y él fue a buscar al maestro, y el maestro venía, y en el proceso que él venía caminando para la casa de Jairo, allí donde la mujer dijo, allí va el maestro, tan solo tocar el borde de su manto yo seré salva, dijo aquella mujer. Imagínese, o sea, tal vez Jairo decía, pero maestro, apúrate que mi hija se está muriendo.
Porque a veces, o sea, uno a veces es así, cuando a veces nuestros hijos Dios sana a mi hijo, sana, porque uno pues como padre, uno, o sea, uno se desespera, llega a esa angustia cuando nuestros hijos están gravemente. Entonces yo me imaginaba Jairo diciendo: maestro, pero mi hija está muerta, se está muriendo. Pero el maestro, o sea, él decía: no, si ella no está muerta, ella solo duerme. Pero uno, como por ejemplo le vienen y le dicen: no, tu hijo solo duerme, uno no lo va a creer, no, uno dice: no, es que ella está muerta. Entonces, y ese es otro caso, que miramos ahí, que en ese momento, cuando Jesús levantó la hija de Jairo, sanó la mujer de flujo de sangre, hizo 2 milagros en ese mensaje, lo que yo entiendo, y entonces es todo lo que yo he compartido con cada uno de ustedes. Tal vez no es mucho, pero es todo lo que el Señor me ha dado. Ya uno no puede hablar más de lo que no está allí escrito. Amén. Yo los invito a que se pongan de pie. Yo no sé qué es lo que cada uno esté pasando. Aquí está el altar y aquí está nuestro pastor. Puede orar por cada uno de ustedes. Tal vez están pasando un proceso, una enfermedad, yo no sé. Solo Dios sabe, pero como dijo aquella mujer: sin tan solo tocar el borde de su manto, yo seré sana. Entonces ahora decimos: si yo tan solo tocara el borde de su manto, yo seré salva, yo seré sana. Y el Señor está con cada uno de nosotros. Pueden pasar ahí los que gustan pasar enfrente, porque Dios está en medio de nosotros. Su palabra dice: donde yo estoy, 2 o 3 en mi nombre, allí estoy yo. Aleluya. Amén, aleluya. Venimos aleluya en palabra de oración. Gracias, mi Dios de la gloria. Gracias, Padre, porque tú has sido bueno, mi Dios de la gloria. Gracias, mi Rey amado, porque tú nos has hablado, mi Rey amado. Tú nos has hablado, mi Dios de la gloria. Tú eres grande, mi Dios. Yo no sé, Padre, qué están pasando tus hijos, mi Dios de la gloria. Solo tú conoces cada vida, cada matrimonio, mi Rey amado. Pero ven, corre a los pies del Maestro, que Él te está esperando con los brazos abiertos. El Maestro nos espera, el Maestro no nos rechaza. El Maestro está en medio de nosotros paseándose. El Maestro está aquí, yo puedo sentir el poder de Él. Como dijo aquella mujer: si tan solo tocáramos el borde de su manto,